la clase. ¿Listo? Entonces, vamos a ver lo Procariotas y que es la eucariotas. célula. ¿Listo? Vamos a ver. La célula es una unidad básica de los seres vivos y se divide en dos tipos principales. ¿Ok? Se dividen en células Células animales procariotas y y células células vegetales. eucariotas. ¿Ok? Células procariotas y células eucariotas. Esto es súper importante tenerlo presente. Eucariotas. ¿Listo? La división celular. Es decir, que las células se pueden dividir en dos tipos, procariotas y eucariotas. ¿Ok? Queda claro hasta el momento esa parte. Presente ¿Sí? en Es todas las importante células. ir resaltando cada cosita. ¿Listo? ¿Queda claro esa parte? Listo, perfecto. Muy bien, queda clara esa parte. Usted aprende a hacer eso. Hay dos tipos principales de células, las procariotas y las eucariotas. ¿Ok? No lo vayan a confundir con vegetal y animal. No. Procariotas y eucariotas son dos tipos principales. ¿Ok? Las células se dividen en dos tipos, eucariotas y procariotas. Eso hay que tenerlo súper claro porque esos son puntos que usted necesita para poder entender lo que viene más adelante y también son como las palabras claves, ¿para qué? Este, para poder resolver preguntas tipo estas, ¿ok? Listo, dice, su estructura está formada por diversos organelos. Nosotros, los seres humanos, dentro de nuestro cuerpo tenemos órganos, ¿ok? Tenemos órganos, ¿ok? Órganos como cuáles, como el corazón, como el hígado, como los pulmones, ¿cierto? Tenemos un conjunto de órganos en nuestro cuerpo que cada uno cumple una función súper importante. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo tenga un funcionamiento adecuado, ¿ok? Si uno de nuestros órganos falla, pues nuestro cuerpo va a fallar y nuestra vitalidad va a tener problemas, ¿ok? Entonces, las células asimismas también están compuestas por organelos que desempeñan funciones específicas esenciales para la vida, no tanto para la vida de las células, sino para la vida del organismo más complejo, ¿ok? En este caso podría ser para seres vivos como los seres humanos, animales, plantas y entre otros, ¿ok? Entonces, queda claro esta parte también que las células dentro de ellas tienen organelos que cumplen funciones específicas para su funcionamiento. ¿Queda claro eso? ¿No logran ver nada? ¿Sí logran ver o no logran ver nada? Bueno, no creo que pueda ponerlo tan grande, pero si logran ver. Ok, listo. Vamos a ponerlo un poquito así. Vamos a ver si puedo reducir más acá. Al contrario, lo hice más grande. Vamos a ver si puedo reducir un poquito más esto. Ok, así. Bueno, ahí creo que se logrará ver un poco más. Ok, listo, perfecto. Entonces, veamos la diferencia entre una célula procariota y una eucariota mediante estas imágenes. Ok, por ejemplo, esto que se encuentra acá es una célula procariota. Ok, una célula procariota. La célula procariota tiene esta forma, ok, peculiar, que es como alargadito, parece una cápsula, ok, parece una cápsula, y tiene una colita que se conoce como flagelo, ok, es una cola que le sirve para poder moverse, ¿a través de qué? A través de medios, ok, a través del medio en el que se encuentra. Normalmente es un medio acuoso, un medio líquido, en el cual ella se mueve o dispersa. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos ciertas partes, ¿ok? De las células procariotas, incluyendo los organelos que contienen. Por ejemplo, podemos ver que tienen una fimbria que son parecidas a esos hilitos, perdón, que son esos hilitos que están afuera, que les sirven para adherirse, ¿ok? Adherirse a lugares que podrían ser difíciles, ¿ok?
Entonces, estos filamentos que se llaman fimbria sirven para adherirse, son como unas paticas que lo que hacen es adherirse, ¿ok? En un lugar. ¿Listo? Ellos están encapsulados, tienen una forma de cápsula, ¿ok? Parecen como si fuesen una cápsula de medicamento, ¿ok? Una capsulita así alargada, ¿listo? Tienen una membrana externa que los protege del exterior, tienen un espacio periplasmático, ¿ok? Periplasmático. También tienen una membrana interna, ¿listo? Para poder tener lo que está dentro de ella, tenerlo unido en ella, o sea, tenerla de forma encapsulada internamente. Tienen una pared celular, tienen un citoplasma, tiene un mesosoma, ¿ok? Entre otras cosas. Entonces, estos son algunos, no todos, algunos, porque todavía faltan más partes de este tipo de célula procariota, pero su característica principal o su diferencia con respecto a la eucariota es que su núcleo interno, ya lo vamos a ver más adelante, su núcleo no está encapsulado, ¿ok? Es decir, que su material de ADN no se encuentra dentro de un núcleo específico, es decir, que no existe un núcleo, ¿ok? Definido, sino que se encuentra disperso sobre toda ella. ¿Ok? A diferencia de las células eucariotas sí tienen un núcleo definido que se encuentra en el centro de la célula. ¿Ok? Ese núcleo, en ese núcleo se encuentra todo el material genético de la célula. ¿Ok? Entonces, acá podemos ver, podemos observar que hay diferencias entre esta, ¿listo? Aunque puede que hayan organelos que sean parecidos entre ambas, la diferencia principal es la información genética, dónde se encuentra almacenada. Mientras que aquí en la procariota está dispersa, en la eucariota se encuentra encapsulada en un núcleo. ¿Ok? Entonces, ¿queda claro hasta el momento? ¿Sí queda claro esa parte hasta el momento? ¿Listo? Ok, perfecto. Entonces, por otro lado, tenemos en las células eucariotas algo que se conoce como retículo endoplasmático riguroso. ¿Ok? Tenemos membrana plasmática, aparato de Golgi, ribosomas, citoplasma, lisosomas, mitocondrias, nucleolo, núcleo, centriolos, microtúbulos. ¿Ok? Y también tenemos dos tipos de retículo endoplasmático, uno liso y uno rugoso. ¿Ok? ¿Claro hasta el momento? Ok, listo, perfecto, muy bien. Entonces, es importante que quede súper claro, ¿ok? Listo, entonces, se entiende hasta el momento, ¿cierto? La diferencia. Aquí, de estas dos cosas hay que diferenciar es eso, hay que tener presente es esto que les acabo de mencionar ahorita. Las células procariotas no tienen su ADN o su material genético encapsulado, sino lo tiene disperso sobre toda la célula. Mientras que en las células eucariotas, su material genético, sus cromosomas y toda esa información se encuentra encapsulado en el núcleo de la célula, que se encuentra en todo el centro de ella. ¿Ok? Claro, hasta el momento esa parte. Ahora vamos a ver las diferencias que hay entre una célula y otra, ¿ok? Listo, veamos lo siguiente. Tipo de células, vamos a ver células procariotas. Aquí, primeramente, no tienen un núcleo definido, ¿ok? No tienen un núcleo definido en las células procariotas, es decir, que no existe esto que está en la mitad, ¿ok? Lo que les acabé de mencionar. No existe el núcleo definido, no existe un encapsulamiento propio. ¿De quién? Propio de la célula, ¿ok? Como eso no aparece, como no existe para ella, entonces no está definida. ¿Listo? Dice que el material genético está disperso en el citoplasma, es decir, sobre toda la célula, ¿ok? Sobre el interior de ella. ¿Listo? Esa es la primera característica y diferencia entre la célula procariota y la célula eucariota, ¿ok? Dice, son más simples y pequeñas que las eucariotas.
Exactamente, son más simples y más pequeñas que las eucariotas, es decir, no tienen tanta complejidad, no tienen tantos organelos, sino que son más básicas, ¿ok? Son más simples su forma, su estructura, que por ello las hace mucho más pequeñas que ellas, ¿ok? Mucho más pequeñas que las otras células. ¿Listo? Por eso que este tipo de células, por ejemplo, los virus son células procariotas. Las bacterias también son células procariotas. Cuando ellas ingresan, ellas son mucho más pequeñas que las células eucariotas, ¿ok? Que las células, por ejemplo, de nuestro cuerpo. ¿Listo? Entonces, cuando estas células infectan a estas son mucho más pequeñas que estas. Entonces, pueden infectar en grupos. Por ejemplo, una cantidad de células, perdón, de virus o de bacterias pueden llegar y hacer qué y rodear toda una célula para poder qué, para poder enfermarla o matarla. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por aquí? Las bacterias son un ejemplo y las arqueas, ¿ok? Ya esta parte la buscaremos o bueno, se la puedo dejar de tarea como para que la investiguen, ¿ok? Pero las bacterias son una de las más, este, son el ejemplo clave sobre lo que son las células procariotas. ¿Listo? Bueno, ahora con respecto a las células eucariotas, ellas poseen, o sea, sí poseen un núcleo definido donde se encuentran el qué, el material genético. No lo tienen disperso, sino que lo tienen qué, lo tienen unido, encapsulado en qué, en un punto central de ella, es decir, que está encerrada en un núcleo, ¿ok? Y ahí se encuentra todo el material genético. No está disperso, sino encapsulado. Dicen que son más grandes y complejas que las procariotas, es decir, que al ser más grandes tienen más organelos y estos organelos, cada uno funciona, ¿ok? De forma que este, son, o sea, trabajan en conjunto por el bien, ¿ok? De la célula como tal. ¿Listo? Ahora, las células eucariotas, ojo, las células eucariotas se dividen en dos grupos, en células animales y células ¿qué? Vegetales, ¿ok? Células animales y células vegetales. Si ven la diferencia, entonces, ¿cuáles son los tipos de células? A ver, ¿cuáles son los tipos de células? Vamos a activar el audio aquí un momentico para que puedan hablar. Listo. ¿Cuáles son los tipos de células? A ver, o escríbanlo. Tipos de células, ¿cuáles son? Díganos, ¿cuáles son los tipos de células? Pueden hablar. Ya les activo el micrófono. ¿Cómo se clasifican las células según su tipo? A ver, díganme. Ahí está incluso, se puede observar en la pantalla, o sea, se pueden ver que ahí están la clasificación de los dos tipos. Exactamente, en procariotas y eucariotas. Esos son los dos tipos de células que existen, ¿ok? Como tal, células. Ahora, con respecto a las células eucariotas, con respecto a las células eucariotas, ¿cómo se dividen? ¿Cómo se dividen las células eucariotas? A ver, se los acabé de mencionar. Mírenlo. ¿Cómo se dividen? Exactamente, en células animales y células vegetales. Las células eucariotas se dividen en animales y vegetales. ¿Ok? Entonces, aquí hay una diferencia. Una, por ejemplo, las células animales son células eucariotas. ¿Ok? Las células vegetales también son células eucariotas. ¿Ok? No vayan a tener, por ejemplo, una pregunta que diga, seleccione la respuesta correcta. Las células vegetales son, o un falso verdadero, las células vegetales son procariotas. Y ustedes vayan a poner verdadero, porque no lo es. Las células vegetales son ¿qué?
Las células vegetales son eucariotas porque tienen también un núcleo definido donde todo el material genético se encuentra en el centro. Esa es la característica principal de una célula eucariota, ¿ok? Además de que son más grandes y más complejas, ¿ok? Lo principal es que mantienen un núcleo definido en el centro de ella, mientras que las procariotas no lo tienen. Esa es la diferencia entre una y otra. ¿Ok? Esa es la diferencia fundamental de ella. ¿Listo? Claro, hasta el momento, viendo. Vamos a ver cuáles son los organelos, ¿ok? Que encontramos en las células. Vamos a ver todos los organelos que encontramos en todas las células, ¿ok? Y vamos a ver en dónde se encuentran presentes y cuáles son la función de cada una de ellas. Aquí les voy a mostrar un cuadro y les voy a ir mencionando un poco sobre ellas, ¿ok? Por ejemplo, la membrana plasmática, ¿ok? Regula la entrada y salida de sustancias a la célula, ¿ok? Regula la entrada y salida de sustancias a la célula. Imagínense la yema la clara de un huevo, ¿ok? Ustedes, por ejemplo, ven un huevo es el ejemplo más fácil, ¿ok? De una célula eucariota. Un ejemplo, un huevo, por ejemplo, tiene una yema, ¿ok? Que es lo amarillo, ¿cierto? Eso podría considerarse el núcleo de ella. Mientras que la membrana plasmática sería ¿qué? Sería esa pared que hay, blanquito, por ejemplo, que hay entre el cascarón y la clara de ella. Tiene una membrana blanquita, súper delgadísima. Eso sería ella, ¿ok? Entonces, esa membrana plasmática se encuentra en todas las células. Todas las células contienen membrana plasmática, ¿ok? Si sale una pregunta, ¿la membrana en cuál de las células se encuentra la membrana plasmática? A, procariota, B, eucariota, C, en ninguna, D, en todas. Usted tendría que escoger cuál. ¿Cuál tendría que escoger? En todas las células, exactamente. Presente en todas las células. Así de sencillo. ¿Listo? Esas son cositas que hay que tener en cuenta desde ya. ¿Listo? Ahora, el núcleo. El núcleo dice que contiene el ADN y regula las funciones celulares. ¿Ok? Es decir, el núcleo es como si fuese el cerebro de la célula. Es quien da órdenes, ¿ok? A la célula para poder regular todo su funcionamiento. Esto además de contener el ADN, que es el material genético que tiene o que nos hace único a cada ser. ¿Ok? Ojo, solo el núcleo aparece en células de tipo eucariotas. ¿Ok? Aquí viene la pregunta. ¿También tendrán núcleo las células vegetales? ¿Las células vegetales tendrán núcleo? ¿Sí o no? ¿Las células vegetales tendrán núcleo o no tendrán núcleo? Recuerden que las células eucariotas se dividen en dos, en célula animal y célula ¿qué? Vegetal. Entonces, como la célula vegetal es una célula eucariota, entonces la célula eucariota también contiene un núcleo, ¿ok? También contiene un núcleo. Las células vegetales son eucariotas, aquí dice solo en eucariotas, es decir que la célula vegetal también hace pertenencia o está dentro de esta clasificación. ¿Listo? Tenemos también el citoplasma. ¿Ok? El citoplasma es el medio donde ocurren las reacciones químicas, es decir, donde se encuentran los organelos. ¿Ok? En este caso sería la clara del huevo. En la clara del huevo, el citoplasma sería eso. ¿Ok? Es el medio donde ocurren las reacciones químicas, que es para la obtención de nutrientes, también como de oxígeno. ¿Ok? Para poder realizar todo el proceso de alimentación de la célula, ¿ok? Entonces, el citoplasma se encuentra en todas las células. Todas las células tienen citoplasma. ¿Por qué? Porque es el medio en el que se encuentra, ¿qué? Se encuentran los organelos.
¿ok? Y es algo similar a qué, similar a la clara del huevo, es similar, ¿ok? Podría dar una idea a qué es como eso, ¿listo? Ribosomas. Los ribosomas sintetizan las proteínas, ¿ok? Ellos producen, ¿ok? Las proteínas que necesita la célula. Los ribosomas las sintetizan como tal. Eso se encuentra en todas las células. Todas las células tienen ribosomas porque todas las células necesitan, ¿ok? Necesitan comida, ¿cierto? Necesitan comer. Así como nosotros necesitamos comer, todos los organismos comen, ¿cierto? Las plantas también se alimentan, las bacterias se alimentan, los animales se alimentan, los seres humanos se alimentan, todos se alimentan, ¿cierto? Entonces todos tienen este organelo, ¿ok? Por otro lado tenemos el retículo endoplasmático rugoso. Ellos transportan y sintetizan también proteínas, es decir, que ellos cogen y transportan las proteínas, ¿ok? Entonces, esto lo transporta tanto adentro como hacia afuera, ¿ok? Y solo existen en células eucariotas. Las células eucariotas son los que tienen retículo endoplasmático rugoso, ¿ok? También el retículo endoplasmático liso sintetiza lípidos, que son grasas, ¿ok? Sintetizan lípidos, que son grasas, y detoxificación, es decir, que eh, eliminan las toxinas dentro de la célula, ¿ok? Y solo ocurre en células eucariotas. ¿Listo? Eucariotas. ¿Claro hasta el momento? ¿Claro hasta el momento? ¿Sí? Ok, listo, perfecto, claro hasta el momento. Veamos otros organismos. A ver, tenemos aparato de Golgi. El aparato de Golgi modifica, empaqueta y transporta proteínas y lípidos, ¿ok? Este aparato de Golgi es como si fuese una máquina que cambia, ¿ok? Las proteínas, las empaqueta, las encapsula, las agrupa. ¿Para qué? Para poder transportarlas y que puedan ser utilizadas, ¿ok? Utilizadas para producir energía, ¿ok? Tanto las proteínas como los lípidos, tanto las proteínas como las grasas, ¿ok? Solo ocurren en células o solo existen en células eucariotas, ¿listo? En células eucariotas. Por otro lado, las mitocondrias. Las mitocondrias son generadores de energía, ¿ok? Generadores de energía. Y esa energía se llama ATP. O sea, sus siglas se reducen, o sea, la palabra como tal se reduce a ATP, ¿ok? Siempre que ustedes vean esto, porque lo van a ver en las pruebas HITFES, ATP, recuerden que eso es energía, ¿ok? Eso es energía. Es como si nosotros comiéramos y pues estamos recargando energías, ¿ok? Es como si usted pusiera su celular a cargar y su celular comienza a ¿qué? Comienza a cargarse, ¿cierto? Internamente. Entonces, cuando uno está cansado, que tiene hambre y come, pues uno se siente con energía, ¿cierto? Porque la comida comienza a ¿qué? Comienza a degradarse y comienza a enviar las proteínas, enviar los minerales, ¿ok? Todo eso que el cuerpo necesita a cada célula, ¿ok? Entonces el cuerpo comienza a volver a la vida, como se dice por ahí. Ok, entonces el ATP es la energía que la célula genera y lo hace a través de las mitocondrias. Y esas mitocondrias solo existen en células eucariotas, ¿ok? En células eucariotas. ¿Listo? Por otro lado, tenemos los cloroplastos. Los cloroplastos son aquellos que realizan la fotosíntesis, ¿ok? La fotosíntesis. Y esa fotosíntesis también es la forma en que se alimenta las células vegetales, ¿ok? Las plantas se alimentan a través del proceso de fotosíntesis, ¿ok? De fotosíntesis. Entonces, los cloroplastos son los encargados de realizar la fotosíntesis en las células vegetales, ¿ok? Entonces, solo se encuentran en células vegetales. ¿Listo? Solo se encuentran en células vegetales. Además, tienen la particularidad de darles la tonalidad o el color a la planta.
A la planta. ¿Por qué? Porque los cloroplastos necesitan de la luz, ¿ok? Necesitan de la luz, que en este caso la luz solar, para poder realizar ese proceso. Entonces, al recibir luz, dependiendo de la cantidad de luz que reciba, pueden ser plantas oscuras o plantas claras, ¿ok? De hojas oscuras o de hojas claras, de flores de un cierto color o de flores de otro color. Entonces, dependiendo de cómo absorba la luz, así también será el color de la planta. Normalmente los cloroplastos absorben cierta cantidad de luz que le permite dar la tonalidad verde a las plantas, ¿ok? La tonalidad verde a las hojas, ¿listo? Entonces, algo que solamente contienen las células de tipo vegetal, ¿listo? Los lisosomas contienen enzimas digestivas, es decir, son las que comienzan a ¿qué? A eliminar, ¿ok? A eliminar esas proteínas, esos lípidos, ¿ok? Comienzan a expulsar, ¿ok? De forma digestiva, ¿el qué? Ese alimento. ¿Y dónde se encuentran principalmente? En las células animales. ¿Ok? Las células animales se encuentran principalmente en lo que son los lisosomas. Ahora, las vacuolas. Las vacuolas son organelos que almacenan agua y otras sustancias en ellas. Almacenan agua y otras sustancias en ellas. Existen tanto en células animales, pero son mucho más grandes en células vegetales. Las células vegetales absorben mucho más agua que las células animales, ¿ok? Entonces, las células vegetales absorben mucho más agua que las células animales. ¿Listo? Entonces, las vacuolas en las células animales son pequeñas y las vacuolas en las células vegetales son grandes. ¿Ok? Centriolos intervienen en la división celular. Las células se dividen, ¿ok? Mediante un proceso conocido como mitosis, ¿ok? Entonces, eso ocurre normalmente en células animales, ¿ok? Ese proceso de división celular mediante esto ocurre solamente en células animales. Por otro lado, tenemos la pared celular, la cual da soporte y protección a la célula. Es decir, es como si fuese una capa o un caparazón externo, ¿ok? Que le permite ¿qué? Le permite protegerse, ¿ok? Por eso es que los árboles por fuera son duros, ¿ok? Tienen afuera una capa que es ese tronco, ¿cierto? Esa capa gruesa, fina, arrugada que se encuentra por fuera, ¿ok? Eso hace parte de la pared celular, ¿listo? Entonces, ¿ellos qué hacen? Pues le dan soporte y protección a la célula, ¿ok? Se encuentran normalmente en células de tipo vegetales y en las células procariotas, como ya habíamos visto. Como tienen forma de cápsula, necesitan tener esa forma. Y para mantener esa forma encapsulada, pues necesitan una pared celular. ¿Ok? Claro, entonces, ¿sí queda claro? Queda perfectamente claro, ¿cierto? Listo, muy bien. Ahora vamos a ver la célula animal y la célula vegetal, ¿ok? La célula, vamos a poner aquí animal y la célula vegetal, ¿ok? Dice que la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos, ya eso lo sabemos, y que existen dos tipos principales de células, tanto las eucariotas como las procariotas, ¿cierto? Entonces, en general, en las eucariotas existe la célula animal, que es propia de los animales y los seres humanos, mientras que la célula vegetal está presente en las plantas, en todas las plantas, y en algunos organismos autótrofos. ¿Ok? Ya después veremos y sabremos qué significa autótrofos. ¿Ok? En otras clases. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre una célula de tipo animal y una célula de tipo vegetal? Como ya vemos, pared celular. ¿Quién sí tiene pared celular? La célula vegetal. ¿Ok? Necesita una pared celular ¿para qué? Para poder tener una estructura y poder protegerse.
¿ok? Mientras que la célula animal no la tiene, ¿ok? No tiene una estructura como tal rígida, ¿ok? Y no se protege fácilmente. Cloroplastos ya sabemos que son aquellos que ayudan a que se dé el proceso de fotosíntesis y ese proceso únicamente se da en células vegetales, es decir, en plantas, ¿ok? Entonces, en las células animales no existen los cloroplastos. Las vacuolas se encuentran en pequeñas o ausentes, porque pueden estar en pequeñas cantidades o puede que no estén en células animales, pero en células vegetales sí están y son grandes y centrales, ¿ok? Y ellas que se encargan de hacer, de almacenar agua, ¿ok? Y otros nutrientes dentro de ella. Almacenan agua y otros nutrientes, ¿ok? Centriolos. Los centriolos se encuentran ¿en dónde? Se encuentran en células animales, ¿ok? Y se utilizan para que la célula se pueda dividir, ¿ok? Se pueda dividir para que ocurra el proceso de división celular, ¿ok? Por ejemplo, una de las células que más se divide es las células epiteliales, que son las células de la piel, ¿ok? Las células de la piel se pasan dividiendo constantemente. Dependiendo de la forma en que se dividen, dependiendo de la velocidad en la que se divida, así mismo podemos ver que es un proceso tanto beneficioso como malicioso. ¿Cómo se llama esa enfermedad que ocurre cuando las células se dividen de forma irregular, de forma desordenada? ¿Cómo se llama eso? Cuando una célula se divide de forma desordenada, ¿cómo se llama? Es una enfermedad, ¿cómo se llama? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se llama esa enfermedad prácticamente que le da a una persona cuando una parte de sus células en su cuerpo comienzan a dividirse de manera desordenada? ¿Cómo se llama? Se conoce como cáncer. ¿Ok? Cáncer. Eso es lo que es el cáncer. ¿Ok? Lo que es el cáncer. El cáncer es un desorden en la división celular. Es decir, comienzan a dividirse incontroladamente y comienzan a formar bultos. Y esos bultos, conocidos también como tumores, ¿ok? Comienzan a dar, ¿ok? ¿A dar qué? A dar, dependiendo de dónde salga, a dar problemas. ¿Ok? A veces ocurren en el cerebro, ya es un tumor cerebral y esos no tienen una forma de recuperar sin que la persona pierda parte de ella o la vida. ¿Ok? Entonces, parte de su funcionamiento o la vida misma. ¿Ok? Hay cánceres, por ejemplo, que no son, digamos que malignos, por ejemplo, en este caso, un lunar. Un lunar se considera un desorden de, eh, del crecimiento celular de las células de la piel. Por ejemplo, un lunar en forma de verruguita. Esos lunares son eso, una acumulación de piel que ahí en ese punto se desordenó y comenzó a crear esa piel de más, por decir así. No fue lisa, sino que creó un poquito de más. Pero ¿qué pasa si comienza a crear y a crear y a crear más células? Pues el bulto se hace mucho más grande y comienza a crear un tumor. ¿Ok? Entonces, esas cosas más que todo vienen por la división celular. ¿Ok? Ya es algo interno de la célula. Es un comando que la célula tiene para poder dividirse que si no lo controla o si no se hace perfectamente, pues estas entonces van a poder crear problemas. ¿Ok? Crear problemas. Las células tienen que tener su funcionamiento que es de nacer, o sea, crearse, trabajar durante el funcionamiento del cuerpo y morir. Todas las células tienen que morir para poder renacer nuevamente. Las únicas que no hacen ese proceso, hasta el momento que yo conozco, son las células neuronales, o sea, las neuronas. Las neuronas si se mueren, no se regeneran, quedan muertas. ¿Ok? Quedan muertas. Por eso, cuando nosotros somos niños, cuando nosotros somos bebés, no podemos recordar
cosas que, por ejemplo, ocurrieron cuando teníamos, pónganlo ustedes, 3 meses de nacido. Uno comienza a tener un poco de conocimiento como a los 2 años, 3 años, por ahí más o menos, ¿ok? Que ya las células neuronales dejaron de reproducirse, ¿ok? ¿Por qué? Porque estas, cuando nacemos, comienzan a crecer y a morir, a crecer y a morir porque vamos creciendo de una forma exponencial. Entonces, cada célula guarda los recuerdos que nosotros vivimos en esos momentos. Por eso es que cuando somos bebés, lo que pasó en un momento, pues no lo recordaremos, ¿ok? Lo otro es que sí, existen emociones que son partes de esas células que se van que guardando y por eso reconocen, por ejemplo, los bebés a las personas que los rodean, o sea, los que están con ellos, ¿ok? Como la mamá, el papá o la abuela, así. Pero en general, ellos, como el conocimiento, como el saber que el cielo es esto, que la luz, que esto, que lo otro, como el recuerdo de lo que pasó ayer, de lo que dijo alguien, algo, eso no lo recuerdan porque sencillamente no lo hacen. Lo mismo, por esas razones también no pueden hablar, ¿ok? Al nacer, ¿listo? Porque no tienen esas neuronas compuestas definitivamente, sino que se están creando y muriendo constantemente. ¿Ok? Ahora, las células animales tienen una forma irregular, es decir, que no tienen una forma compacta. Es como si fuese un huevo sin su caparazón, ¿ok? Sin su cascarón por fuera. Imagínense un huevo así sin su cascarón por fuera, así en el aire, pues uno como lo agarre, pues ellos también tendrán como esa forma, o sea, no tienen una forma específica. Mientras que las células vegetales son generalmente geométricas, es decir, tienen una geometría, una forma de figura geométrica. Puede ser cuadrada, puede ser hexagonal, como el panal de abejas, así parecido a un panal de abejas que son hexágonos, ¿ok? Entre otras formas. ¿Listo? Ok, entonces, ¿cuáles son las similitudes entre una célula vegetal y una célula animal? ¿Cuáles son esas similitudes que existen? Ambas son células eucariotas. ¿Por qué? Porque tienen un núcleo. Eso ya lo hemos visto, ¿ok? Contienen organelos esenciales para su funcionamiento. Es decir, que cada una de ellas tiene organelos dentro de ellas, ¿ok? Miren que son eucariotas porque mantienen un núcleo. Aquí está el núcleo este de la célula vegetal y aquí está el núcleo de la célula animal, ¿ok? Contienen organelos. Aquí adentro vemos que hay organelos. Ese poco punticos rojos, verdes, naranjas, morados, azules. ¿Ok? Aquí también se encuentran un poco. ¿Ok? Entonces ellas y estas son organelos internos. ¿Ok? Organelos internos. ¿Listo? Dicen que realizan funciones vitales como el metabolismo y la reproducción celular. Ambas realizan funciones principales, funciones vitales, como es el metabolismo, es decir, la producción de energía interna, o sea, energía dentro de ellas, ¿ok? Para poder funcionar. ¿Listo? Las mitocondrias, miren que aquí está M, mitocondrias, las mitocondrias en estas células, ¿ok? ¿Producen qué? Producen energía. ¿Listo? Por otro lado, los organelos comunes entre ambas son el núcleo, que controla y almacena el ADN, las mitocondrias, que producen la energía en forma de ATP, la membrana celular, que regula el paso de sustancias, ¿ok? La membrana celular sería, aquí está, que sería la misma membrana plasmática, ¿ok? Aquí está MP, membrana plasmática, que es lo que encapsula o recoge a la célula, ¿ok? Dice que tienen ribosomas, ambas tienen ribosomas y lo que hacen es sintetizar las proteínas. Retículo endoplasmático que transportan proteínas y lípidos. Y también tienen el aparato de Golgi que modifica y distribuye esas proteínas para su uso en la célula. ¿Ok? ¿Claro hasta el momento? ¿Claro hasta el momento? Sí, ok, listo. Perfecto, muy bien. Vamos a ver ahora con respecto a los organelos de las células vegetales. Por ejemplo, las células vegetales, ¿qué tienen? Células vegetales tienen
pared celular, algo como esto. Eso es una pared celular, ok, aquí en la imagen podemos ver un poco sobre cómo es ella, la pared celular, ¿listo? Entonces, la pared celular lo que hace es darle rigidez y protección. Y miren que parecieran como unos palitos de bambú, ¿ok? Dándole la estructura rígida. Esos palitos se llaman microfibrillas o microfibras de celulosa, ¿ok? Es como, por ejemplo, cuando uno coge un tronco, un palito, y lo parte en dos, partan un palito en dos y ustedes van a ver que ese palito está como con un poco de de punta, ¿cierto? Es como de astillas, que le conocen también como astillitas, ¿cierto? Esto es parecido a eso, ¿ok? Son como esos hilitos, esas astillitas que están dentro de ellas, ¿ok? Las que forman esto, ¿ok? Las que forman o las que le dan la rigidez y la protección a la célula vegetal, ¿ok? Entonces, ellas se encuentran organizadas de tal forma que le aportan como si fuese una especie de esqueleto, ¿ok? De esqueleto para darle un soporte mayor. ¿Listo? Tienen lámina media, membrana plasmática, es decir, que ellos contienen en esta pared primaria, ¿ok? En esta pared primaria que son donde se encuentran las microfibras de celulosa, ¿ok? En un lado se encuentra la parte interna de la célula y en el otro se encuentra la membrana plasmática, que es la parte externa de ella. Dice que proteínas solubles aquí internamente, hemicelulosa, en fin, tienen más, digamos que de componentes solamente la pared celular, ¿ok? Entonces, eso es como para ver una forma en que ella se encuentra. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Ok, entonces, por otro lado, tenemos los cloroplastos, ¿ok? Los cloroplastos. Los cloroplastos se encargan de realizar la fotosíntesis y generan energía a partir de la luz solar, ¿ok? Ellos generan energía a partir de luz solar y producen o realizan el proceso de fotosíntesis, que es la forma en que la célula se alimenta, ¿ok? Las vacuolas central tienen o almacenan agua y nutrientes y desechos, es decir, que ellos almacenan lo que se encuentra en la célula y lo que necesita. ¿Ok? Una vacuola puede almacenar el agua, otra el nutriente y otro los desechos. ¿Ok? O en compartimentos pueden tener cada una de ellas un almacenamiento. ¿Listo? Un ejemplo, gracias a los cloroplastos, las plantas producen su propio alimento mediante la fotosíntesis. ¿Ok? Eso ya nosotros lo tenemos que tener claro. ¿Qué organelo produce o es el encargado? ¿Para qué? Para poder, digamos que, destruirlas. ¿Listo? Entonces, los lisosomas ayudan a ello. Entonces, organelos exclusivos de la célula animal, centriolos. ¿Listo? Lisosomas son los dos que son propias sí o sí de las células animales. ¿Ok? Listo. Ahora, para terminar, tenemos lo que es la producción, perdón, de energía de las células, ¿ok? ¿Cómo se obtiene la energía en las células? Por ejemplo, la célula animal obtiene energía a partir de los alimentos mediante la respiración celular en las mitocondrias, ¿ok? La producción de energía en la mitocondria es que obtienen el piruvato, que es esa proteína que le sirve de alimento, ¿ok? Y oxígeno, ¿listo? Estas dos, al ser digeridas por la mitocondria, produce dióxido de carbono, ¿ok? Agua y ATP, que es la fuente de energía que necesita la célula para su funcionamiento. ¿Listo? El dióxido de carbono es un residuo que sale de esa reacción química interna y también el agua, ¿ok? Es un residuo también dentro de eso. Entonces, el dióxido de carbono, listo, miren esto que está aquí, se necesita oxígeno para producir energía, ¿ok? La célula animal necesita oxígeno para producir energía, ¿listo? Y como desecho, lanza o elimina dióxido de carbono y agua, ¿ok? Ahora, la célula vegetal produce su propio alimento mediante la fotosíntesis en los cloroplastos y almacena energía en forma de almidón, ¿ok? En forma de almidón, ¿listo?
Ese almidón como tal es algo parecido a a la maicena, ¿ok? A la maicena, eso es almidón, ¿ok? Por ejemplo, cuando usted pela una papa, y deja que la papa, digamos que la pela, digamos, con las manos así, al descubierto, y usted deja como que se le seque las manos, ¿ok? O sea, la papa comienza como que a botar un líquido, ¿cierto? Y usted deja que se seque eso, usted va a ver como algo blanco en las manos, ¿cierto? Eso es almidón, ¿ok? Es almidón. Y es una forma de almacenar energía. Entonces, ese almidón como tal es una fuente de energía, ¿ok? Que nosotros incluso utilizamos también. Al comer almidón, pues nosotros tomamos esa energía que viene de la planta, ¿ok? Que en general todas las plantas almacenan su energía en forma de almidón, todas tienen almidón. Por eso es que nosotros obtenemos esa energía es de el almidón, ¿ok? Entonces, la fotosíntesis es un proceso que es contrario en los nutrientes o las reacciones químicas que produce, por ejemplo, mientras que la mitocondria necesita oxígeno para producir energía y liberar dióxido de carbono, que es ese gas caliente que nosotros botamos cuando exhalamos, o sea, cuando botamos, cuando respiramos, respiramos oxígeno, pero cuando exhalamos, botamos dióxido de carbono, es decir, exhalamos dióxido de carbono. ¿Ok? La célula hace lo contrario, toma el dióxido de carbono como alimento principal y elimina como desecho oxígeno. Es decir, que lo que nosotros consumimos, lo que las plantas eliminan. Las plantas eliminan oxígeno, nosotros consumimos oxígeno. Nosotros eliminamos dióxido de carbono, las plantas comen dióxido de carbono. Es decir, que es un equilibrio que hay tanto con los seres, por ejemplo, como los animales, ¿ok? Como con las plantas, ¿ok? Es decir, hay un equilibrio ahí como tal de estas sustancias, ¿ok? Para que no haya ni exceso de una ni exceso de la otra. Entonces, si existe demasiado oxígeno, pues los seres vivos morirían por exceso de oxígeno. Es como si sacáramos a un pez fuera del agua. Los peces no se mueren porque les falte oxígeno, no, o porque les falte agua, no. Los peces se mueren porque se ahogan, porque hay demasiado oxígeno, ¿ok? Los peces respiran, o sea, los peces pequeños, respiran únicamente el 5% del oxígeno que existe, ¿ok? Que es el oxígeno que está disuelto en el agua, en el mar, el 5%, ¿ok? Mientras que nosotros, los seres humanos, por fuera tenemos el 21%. Entonces, imagínense sacar un pez del agua y hacer lo que pase del 5% al 21%. O sea, hay demasiado oxígeno, ¿cierto? Hay 4 veces ese oxígeno y por eso se ahogan, ¿ok? Entonces, las branquias sirven para eso, para capturar el oxígeno que se encuentra ¿dónde? Que se encuentra disuelto en el agua, ¿ok? Eso únicamente para peces pequeños. Peces más grandes, ¿ok? No pueden hacer esto. Los peces más grandes necesitan salir a la superficie, como las ballenas, y respirar. ¿Ok? Entonces aquí las plantas hacen lo contrario, absorben el dióxido de carbono y liberan el oxígeno. ¿Ok? Si hubiese demasiado dióxido de carbono, como realmente hay ahora, hoy en día, gracias a las industrias, ¿ok? Eh, Hay tanto alimento que sencillamente no se alcanza a consumir por todas las plantas que existen en el planeta. Entonces se comienza a concentrar en el planeta y comienza a obtener algo que es el calentamiento global. ¿Ok? Porque como es un gas caliente que sale, que nosotros expulsamos y que expulsan también las industrias, este se concentra en la atmósfera y se calienta. Por eso es que a medida que va pasando el tiempo, siempre va a ser un poco más de calor o la sensación térmica va a ser mucho mayor porque los niveles de CO2 siempre se van a ir concentrando. ¿Listo? Se van a ir concentrando. ¿Ok? Entonces, ¿quedó claro? ¿Quedó claro todo? Listo.
La actividad en clase que tienen el día de hoy es la siguiente. Van a responder 10 preguntas sobre la clase. ¿Ok? Lo van a hacer en su libreta y me lo van a entregar hasta las 9 de la noche. ¿Ok? Usted lo envía a las 9 de la noche. ¿Ok? Entonces sería esta la actividad en clase. ¿Ok? ¿Saben qué tienen que hacer? ¿Saben cuál es la actividad? Esta que se encuentra aquí. ¿Listo? Yo les voy a enviar esto como una foto, se los voy a mandar como una foto, ¿ok?